Ok, bueno. Bueno, chicos, buenas noches. Bienvenidos a Parashá Bamidbar, primera parte. ¿Sí? En la clase de la semana pasada, finalizando la Parashá, quedó una enseñanza, quedó en el tintero debido a un pequeño error técnico de sonido. Perfecto. Vamos a comenzar esta Parashá con esta enseñanza, ¿sí? Con la enseñanza anclada a la última Parashá, con la que finalizamos el Sefer Baikra. Y dice así, abro comillas, los haré caminar con memiut derechos. Dice, los haré caminar con memiut derechos. Lo dice Sefer Baikra 26.3. Este pasuk contiene dos promesas. Número uno, Hashem dice, caminarán con las cabezas erguidas como una persona que no le teme a nadie. ¿Sí? Las naciones les tendrán miedo porque ustedes tendrán la Kedushá, o sea, la santidad de la Shekinah, de la presencia divina, la presencia del Eterno en su rostro, tal cual como cuando Moshe baja la segunda vez con sus tablas, que su rostro iluminaba de Kedushá, de esa santidad de Hashem. Número 2, en el futuro aumentaré su altura. Luego de que Adán pecara, su altura, comá, dicho en hebreo, era de 100 amot, o sea, aproximadamente 50 metros. Hashem promete que cada judío poseerá aquella altura. De acuerdo con una opinión distinta, todos doblarán su altura de Komemiut 200 amot. Conforme a otros puntos de vista, Komemiut se refiere a las alturas aún mucho mayor. ¿Cómo debemos interpretar este midrash, este comentario? Cuando Adán, Arishon, pecó, su altura se contrajo al tamaño de un enano en comparación con su altura original. Esta era una señal visible de su tremendo ocaso espiritual comparado con su kedushá antes del pecado. El Arizal, ¿sí? en sus textos añade que en el momento del pecado, el momento de la transgresión de Adán a Rishon, en ese momento dicen que las chispas divinas que las chispas divinas estaban absolutas. Shalom, Alex. Shalom, shalom. Bienvenido, Efraín. Entonces, esas chispas divinas eran absolutas, tanto la de bondad como la de maldad, pero sin estar entremezcladas. Después del pecado de Adán, esas chispas se entremezclaron. Entonces dice el Arizal, ¿cómo nosotros podemos rescatar esas chispas divinas? Esas chispas divinas se pueden rescatar porque en cualquier lado que está en la naturaleza. Él decía, por ejemplo, si tú vas al mar y pescas y te sirves tu pescado, tú haces una verajá previa, ¿sí? Y luego una verajá posterior. Ahí dice el Arizal que en ese momento tú estás rescatando la chispa divina por el cual se desparramaron, ¿sí? En el momento del pecado. De igual manera, cuando tú recoges agua, evidentemente que sea potable, que sea apta para el consumo humano, y tú das la verajá, sheakol, ¿sí? En ese momento tú estás rescatando esa chispa divina. Entonces, dice el Arizal que es nuestro deber rescatar esas chispas divinas en el momento de que nosotros hagamos cualquier verajá de comida o cualquier verajá de efectos visuales, de sonidos, ¿sí? De olores, porque en ese momento estamos rescatando la chispa divina. Esa era la enseñanza que pues creo que no se logró impartir prácticamente en la fase final de la clase de la semana pasada, finalizando el Sefer Baikra. Entonces, chicos, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Con Parashá semanal, que es Parashá Bamidbar, la primera Parashá de el Sefer Bamidbar, ¿sí? Bamidbar es en el desierto. Vamos a ver. Ok, voy a ocultar el panel de video. Chicos, ya saben, por favor, cada vez que vayan ingresando, por favor, silenciar los micrófonos. Y si tienen alguna pregunta o duda o reflexión, por favor, pueden hacerlo en la medida de que se vaya desarrollando esta clase. Perfecto. Vi en estos días en el grupo de Efraín, colocó unos aportes bastante interesantes en el grupo de WhatsApp, en el grupo de nosotros, general de nuestra comunidad de Merkaz HaTorah,
Quisiera que si Efraín tiene por ahí sus apuntes, sus anotaciones, nos las pudiese compartir con nosotros, sí, porque me pareció interesante. No alcancé a leerlas porque pues en ese momento estaba un poquito ocupado, pero lo poco que alcancé a leer me pareció bastante interesante. Ok, Lo chicos, de, lo dime, de, Efraín. lo de llorar en vano y eso, ¿cierto? No recuerdo. Sí, eso fue lo último. Si tú en estos días, hiciste, hiciste un aporte bastante destacado y de verdad dije, bueno, vamos a ver si Freud, esta vez pues en esta clase nos los comparte. Bueno, chicos, comenzamos. Ahora, primera pregunta. Arrancamos con una pregunta en este nuevo Sefer Baikra. ¿Por qué la Torah especifica la fecha y el lugar donde Hashem habló a Moshe? ¿Sí? El libro de Bad Midbar comienza y Hashem habló a Moshe en el desierto del Sinaí, cuando el Sinaí se refiere a la montaña, en el Mishkan, en el tabernáculo, en el primer día del segundo mes del mes de Iyar, este mes que estamos transcurriendo, que estamos prácticamente finalizando, en el segundo año después de que ellos hubieran salido de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto. Entonces, después de crear a la humanidad, Hashem, para decirlo de alguna forma, se desilusionó de una generación a otra, porque recordemos que, bueno, primer hombre, Adán o Rishon, cae en el pecado y luego las generaciones subsecuentes, sobre todo la de los hijos de Caín, ¿sí? Eran generaciones que estaban prestas a la corrupción y a la inmoralidad. Entonces, cada vez el detrimento espiritual de esa generación fue bastante delicado, bastante considerable. Relativo a los judíos, no obstante, Hashem exclama, ellos son diferentes de las generaciones previas. Ellos son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Yo sé que este pueblo será leal a mí. En estas palabras, ¿qué dicen? Estas palabras, este pasuk es bastante interesante porque cada vez que a nosotros se nos ocurre la idea, porque eso incluso ha pasado cuando fuimos esclavos en Egipto, se nos ocurre la idea, la brillante idea de copiar comportamientos y culturas ajenas a nuestra fe. Hashem a nosotros nos envía señales, no tanto castigos, sino son consecuencias por desobedecer las reglas que Él con mucho amor y mucha misericordia, mucho gesed nos ha dado. Eso es tan igual, ¿sí? Siempre yo pongo el ejemplo, eso es tan igual como que nosotros como padres, los que somos padres, que tenemos oportunidad de ser padres, nos sentimos un poco no decepcionados, sino como a veces defraudados puede ser, o a veces con un tanto de molestia cuando nuestros hijos quiebran una regla que ellos mismos se han comprometido a cumplir. Entonces, por consiguiente, él, Hashem, ordena a Moshe, registra en la Torá el día, el mes, el año y la localidad exacto cuando los eleve a la grandeza. ¿Ok? Entonces, la Torá es un regalo valioso. Dicen nuestros sabios que quien le da un regalo a su prójimo debe avisarle antes de dárselo. Esto lo dice en el Talmud Shabbat 10b. ¿Qué significa eso, chicos? Que no estoy seguro si es una alajá. Aquí dicen los sabios que sí, que es una alajá cada vez que nosotros vayamos a dar un regalo, avisarle a nuestro prójimo. ¿En dónde nos basamos? Porque a nosotros Hashem nos avisó, te vamos a dar a la Torá al pueblo de Israel. Y ahí dice el día, el mes y el año. Entonces, ¿qué dice? Esta parashá tiene, con las palabras Bat Midbar, dice que la parashá comienza, el Eterno habló a Moshe en el desierto del Sinai. Dice que Bat Midbar, la raíz de la palabra Bat Midbar es Bar Daber, que es habla sobre ella. Sí, sobre ella, sobre quién estamos hablando, sobre la Torá y los libros que contienen la Torá. También ahorita en esta parasha vamos a ver por qué es que el número 7 se marca tanto y por qué existe el número 5, ¿sí? Con respecto a los libros de la Torá, por qué son 5 y por qué no son 7. Entonces,
La Torá, Bamidbar 1.1, especifica la fecha y lugar precisos en la locución de Hashem a Moshe, al igual que estos particulares son encontrados en un contrato matrimonial llamado Ketubá. Es una Ketubá, yo me comprometo contigo a regalarte 20 ovejas diariamente. Eso es un compromiso que tengo con mi esposa. ¿Sí? Es una Ketubá. Es lo mismo hizo Hashem con nosotros, que era su pueblo. Así este pasuk demuestra que el pueblo judío fue escogido por Hashem de todas las naciones. Recordemos que Hashem en su infinita misericordia ofrece la Torá a cada una de las naciones de aquel entonces, que eran 70, ¿sí? Pero en ese entonces, alguno de los mandamientos atentaba contra la cultura y la práctica de esos pueblos. Por ejemplo, se le ofreció a X pueblo, pero resulta que habrá un precepto entre esos pueblos robar. Entonces, no dijeron, no, porque nosotros estamos acostumbrados a robar y por lo tanto, pues no nos sirve. Pero habían personas de ese pueblo que sí querían aceptar la Torah y luego se convirtieron en futuros gerim, en futuros conversos. Luego otro pueblo se la ofreció, no, pero es que nosotros somos asesinos de profesión, no nos sirve, no la aceptamos, muchas gracias. Al final se la ofreció al pueblo de Israel. ¿Por qué Hashem reveló la Torah en un desierto? Una pregunta bastante interesante. Las palabras en el desierto de Sinaí indican que Dios, Hashem, adrede eligió el desierto en el cual entregarnos su Torah. Hay varias razones de por qué Dios prefirió un desierto a tierra habitada. Entre ellas, si la Torah hubiese sido entregada en Eretz Israel, sus habitantes alegarían una relación especial con la Torah, o sea, una relación entre tierra y nuestra sagrada Torah. Hashem habló a los judíos en un lugar donde todos disfrutaban de libre acceso a fin de instruir que todo judío tiene una parte y obligación en la Torah igual a aquella que de todo semejante judío. Revelando la Torah en el desierto, Hashem nos enseña que a fin de volverse grande en estudio, uno debe a sí mismo como un desierto. Eso significa ser efker, que es sin dueño. ¿Qué significa esto, muchachos? Es algo que yo siempre en mis clases de introducción a los nuevos les he dicho. La cuestión en adultos, ¿sí? En personas de edad adulta, como nosotros, adultos jóvenes o adultos maduros o adultos ya de la tercera edad, lo más difícil en nosotros no es tanto aprender, no es tanto nosotros nutrirnos con Torah, con enseñanzas, con parashot, no. La cuestión es desaprender. ¿Por qué? Porque uno se tiene que volver un desierto a sí mismo, porque en el desierto no hay nada. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a los Bene Israel de la época del desierto le hubiesen entregado la Torá? ¿Sí? En un momento donde ellos todavía sentían ese peso de la esclavitud a pesar de que eran personas esclavas. ¿Sí? Entonces, uno, cuando empieza el camino del judaísmo, empieza el camino de la Torá, independientemente de la creencia que uno pueda tener, uno debe convertirse a sí mismo en un desierto. Inhabitable, inhabitable. No hay nada. ¿Por qué? Porque todo eso tiene que quedar atrás. Así como nosotros en el antepasado, en nuestros antepasados abandonaron la esclavitud y se volvieron un desierto al recibir la Torá, eso es una enseñanza de vida que cuando uno va a adquirir Kedusha, santidad, conocimiento, sí, evidentemente, kasher, debemos imitar ser un desierto. Estas palabras implican, al igual que un desierto es libre para todos, para pisar sobre él, así un judío debe ser humilde. La humildad es la conciencia de la propia pequeñez de uno. Es una virtud necesaria para tener éxito en el estudio de Torah y para una vida feliz en este mundo. Dicen nuestros sabios que quien una persona, uno desea enseñarle, impartirle un conocimiento y esta persona sencillamente no escucha la palabra de los sabios o de alguien que tiene un buen consejo, es una persona que difícilmente pueda crecer en humildad, ¿sí? Para todos, me incluyo, es complicado el tema de la humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces entra en juego ese pequeño que se llama ego, ¿sí? Entonces,
Cuando una persona está siendo dominada por el ego, es difícil tocarle esa fibra que se llama humildad y poder darle una enseñanza, un rayo de luz a esa persona, ¿correcto? Número 2. A ver. Volviéndose como un desierto, ¿sí? Estas palabras entre comillas, también implica que un judío debe estar listo para sacrificar el confort material por la Torá. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Shabbat está el superclásico Real Madrid-Barcelona o Barcelona-Real Madrid. No quiero colocar a nadie de primero para no herir sensibilidades aquí, ¿correcto? Entonces, Real Madrid-Barcelona o Barcelona-Real Madrid. Y es en Shabbat. Entonces, ¿qué es el confort para cualquier persona? Estar en su casa con su aire acondicionado prendido, su buen canal de DirecTV de Sports, un Shabbat a las 3 de la tarde pasan el partido. Una persona que es amante del fútbol, le encanta el fútbol, ve todas las ligas europeas, americanas, extraterrestres, ¿sí? Ay, ya por ahí, ya a alguien le cayó agua. Richón, Richón. Entonces, esa persona estaría lista para sacrificar ese confort, por poner un ejemplo, ese confort material por la Torá, por guardar Shabbat, un viernes por la noche. Nosotros, saliendo de la universidad, finalizando parciales, viernes por la noche. Ajá, dicen los muchachos, los jóvenes, buenas personas, los justos. Hey, vamos a echarnos unas cervezas. ¿Qué puede ser la persona? Son 10 personas, ¿sí? Que quieren ir a pasarla bueno, ¿sí? Disfrutar sanamente, pero evidentemente no observando el Shabbat, porque no son judíos, no están obligados. Y uno que es judío. Entonces, estar listo para sacrificar el confort material o el confort mundano por la Torah. Un concepto de desierto sugiere lo opuesto de civilización con un confort y lujos materiales. Un judío puede tener la esperanza de progreso en su estudio de Torah y cumplimiento de Misbot solo si está preparado. Escuchen bien, chicos, solo si está preparado para hacer sacrificio en cuestiones mundanas. Sacrificio, Sefer Baikra, Baikra. Recordemos que el sacrificio en el Bet Hamikdash no era tanto el tema de ofrecer animales aptos para el Corbán, sino sencillamente lo que es difícil para nosotros. Sí, por poner un ejemplo, a mí se me hace complicado levantarme a las 5 de la mañana para agarrar mi carro, mi moto y ir a la, a la sinagoga a hacer shaharit. Y hay minyan, se extiende más en la tefilá. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo levantarme temprano. Esos son los tipos de sacrificios. ¿Estamos nosotros dispuestos, sí, en el estudio de Torah y cumplimiento? Sí, estamos preparados. Fíjense, muchachos, la condición, preparados para hacer nuestros sacrificios personales saliéndonos de nuestra zona de confort en cuestiones mundanas. Número 3, una característica adicional del desierto es su vaciedad, su vacío. No hay nada. El intelecto de un judío debe ser como el desierto, libre de elementos raros, extraños, ¿sí? Ajenos, antes de que pensamientos de Torah pueda enraizarse en él. Si nosotros tenemos una tierra fértil, ¿sí? En nuestra mente libre, tener primero pensamientos limpios, acciones puras, ¿sí? La Torah puede germinar y enarbolarse, pero si lo echamos en una tierra que no es tan fértil, ¿por qué? Porque estamos abocados a pensamientos impuros, acciones impuras, acciones ancladas a este mundo material, difícilmente, ¿sí? La Torah puede enraizarse en nosotros. Continuamos, chicos, para Shah Bamidbar. Los Bene Israel son contados una cuarta vez. El primero del mes de Iyar del 2449 del segundo año en el desierto, porque recordemos que el pueblo salió el 2448. Hashem ordena a Moshe, cuenta a los varones judíos entre las edades de 20 y 60 años. ¿Alguien, por favor, me puede decir por qué tiene un intervalo cerrado entre 20 y 60 años? ¿Quién me puede comentar acerca de esto? ¿Nadie? ¿Efraín? Que podían ir a la guerra.
Exactamente, porque son edades que son aptos para prestar servicio en el ejército. Muy bien, exactamente. Entonces, solo los judíos de nacimiento fueron contados, no los Rab. Estos conversos egipcios habían sido excluidos de todas las cuentas previas también, porque por ellos se habían creado ciertas levantamientos o ciertas rebeliones, ¿sí?, en contra de las enseñanzas de Moshe, y entre esos el tema de el pecado del becerro de oro. Hashem ordena a Moshe, reúne a los israelitas y cuéntalos colectando una moneda de medio shekel de cada uno, dado que los judíos no pueden ser contados. Eso levanta el Ainara, contar a los judíos. Ah, ¿cuántos habemos para Minyan? Hay uno, hay dos. Eso es prohibido, muchachos. Yo, de hecho, había ideado una cosa en la comunidad, no sé, de colocar, por ejemplo, si hay un evento, ¿sí? Colocar llaveros, 10 llaveros, ¿sí? En la entrada, de manera que cada judío agarra varón y lo coloca allá. Entonces la persona, ¿sí?, el Hazán, que va a oficiar la tefila, en vez de contar a cada judío, pues cuenta los llaveritos que están ahí puestos. Hay uno de tal, o faltan tanto para hacer el minyan y no contarlos directamente. La población de cada tribu fue computada y finalmente el número total de Bene Israel determinado fue 350.000 hombres entre 20 y 60 años. Edades del ejército, aproximadamente habíamos 3 millones, ¿sí? Más o menos 3 millones, pero esa era la cifra exacta con respecto a el tema de los judíos que podían prestar servicio en el ejército. Esta fue la cuarta vez que los judíos fueron contados. Número uno, inicialmente la Torá registra que los miembros de la familia de Jacob que viajaron a Egipto fueron 70. Realmente no eran 70 como tal. Eran 69 y Yohebel estaba en el vientre de su madre, la madre de Moshe. ¿Correcto? Número 2. Dice que la Torá consigna que son 600 hombres que abandonaron Egipto, ¿sí? Unas opiniones dicen que fueron 500.999 porque Hashem se metió ahí. Dicen que este número es un número cabalístico, ¿sí? Y es el número con el cual fue creado, ¿sí? Adán Arishon. Adán Arishon, su sola alma era la de 600.000 hombres. En el momento que Adán peca, entonces esas chispas fueron dispersadas y cada uno de los judíos posee una pequeña chispa del alma de Adán Arishon. Estas cifras indican que el pueblo judío se multiplicó milagrosamente, evidentemente, mientras estaban en Misraim, en Egipto. Debido a la especial providencia de Hashem, la pequeña familia de Jacob, a pesar de los planes enemigos para exterminarla, maravillosamente se convirtió en una nación, incluyendo millones de almas. No solamente habían estos 600.000, habían casi, dicen algunos sabios que eran aproximadamente 3 millones de israelitas. Después del pecado del becerro de oro, el 11 del mes de Tishrei, del 2448, los israelitas fueron contados por tercera vez. Aquel censo fue tomado como señal de amor e interés de Hashem por los judíos incluso después de su pecado. Ahora, en este primero de Iyar, del 2449, casi 7 meses después, el pueblo fue contado por otra vez. ¿Por qué Hashem ordena nuevos censos si no lo había ocurrido un cambio alguno? Porque Hashem quiere demostrar que cada vez que a nosotros nos cuenta, nos demuestra ese amor, ¿sí? Esa entrega de él como padre para el pueblo de Israel. Entonces, aquí, con respecto al censo del pueblo de Israel, quiero darles un comentario de el Midrash Tanhuma Jucat 18, Beet Halevi para Shashemot, dice, Dios hizo bajar el odio al mundo para que los otros pueblos quisieran dañar a los israelitas y de esta manera se evite la asimilación. ¿Qué significa esto? Recuerden, muchachos, en las primeras parashot, creo que es en parashat donde los israelitas salen, ¿sí? Y van camino al desierto en Refidim.
¿Qué sucedió en Refidim? En Refidim nosotros nos relajamos. En Refidim nosotros nos relajábamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que levantó? Levantó fue que el pueblo de Amalek, que no era un pueblo fuerte, que era un pueblo que era de los más débiles y muy mal preparado para la guerra, nos atacara. Entonces, ese tipo de relajamiento, ese tipo de descuidos, de cumplimiento de Misbot y cumplimiento de Torah, eso es perjudicial para el pueblo de Israel. Evidentemente, no hubo asesinamiento, no hubo muertos, no hubo asesinos, no hubo, sí, ¿cómo es que se dice? Bajas, hablándolo en términos, en el argot militar, no hubo bajas, sí, porque dicen los sabios que mientras Moshe dirigía al pueblo de Israel, nunca cayó muerto un israelita. Dice Ejar Rabá 12:13, la sabiduría en otros pueblos, créelo, pero Torah en otros pueblos, no le creas. La finalidad de esta cuenta y por qué Bamidbar es llamado Humash Apekudin, el libro de los números. Hashem ordena este censo por varias razones. Número 1, el propósito principal de esta cuenta era asegurarle que la prosapía, la ascendencia o linaje de cada individuo y de ese modo determinar su tribu. Los sabios dicen, muchachos, dicen algo muy importante. Cuando ustedes conversan, ¿sí? Con algún familiar, con un amigo, con sus parejas, acerca de un tema que a ustedes les apasiona, ¿sí? Les entretiene, ustedes cuentan de ese relato, de lo que vivieron, de su experiencia, cada detalle, ¿sí? Ustedes lo cuentan, fui a tal lugar, me pasó esto, me entrevisté con tal persona para conseguir tal trabajo, me dijo esto, no obvian ningún detalle. Pero cuando ustedes comentan o hablan acerca de algo que a ustedes pues realmente no les llama la atención, no les interesa, pues sencillamente pasan de largo. Algo general. Fui, vine, tal, no sé qué, pasó esto, ya. Pero este es un ejemplo claro del amor de Hashem por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cada individuo, de ese modo determina cada tribu. Hashem ordena que los judíos fueran contados este primero de Iyar, en razón por qué se vuelve a contar, porque su entrada a Eretz Israel estaba fijada para tener lugar en 20 días. La estadía de 40 años en el desierto fue decretada solamente después, cuando el pueblo demandó espías. Esta inspección determinaría quién calificaba para servir en el ejército que conquistaría a Eretz Israel. A pesar de que hay muchas otras razones para este censo, una en particular explica por qué Hashem ordena contar a los israelitas, a pesar de que ellos habían sido contados unos pocos meses antes. Más explicaciones. El Todopoderoso frecuentemente cuenta al pueblo, demostrando a sus ojos que cada judío individual es importante. Fíjense esto, muchachos. Habían tribus chiquiticas como la tribu de Isahar. La tribu de Isahar no eran realmente muy numerosos como personas, ¿sí? Como en cantidad de los hijos de la casa de Isahar. Pero la tribu de Isahar, ellos se destacaban por ser eruditos de Torah. Puede que ellos fueran pequeñitos, ¿sí? En número y en tierra, pero eran enormes en Torah. Entonces, para Hashem, el tema de que las tribus fueran más grandes o más chicas no determinaba su nivel de importancia ni tampoco la distribución de la tierra. Eso sencillamente, ¿por qué? Porque para Hashem, todo judío era igualmente valioso e importante para él, ¿sí? Tuviera un nivel altísimo de Torah o tuviera un nivel no tan alto de Torah. Por tanto, la Torah hace que todo lo posible para detallar el número del pueblo judío. En Parashat Bamidbar hay 4 diferentes listados del número de Israel, ¿sí? De los israelitas. Hashem dice, toda vez que la suma total de los israelitas es mencionada, yo soy feliz, porque ella representa el número de soldados de mi ejército que cumplen la voluntad en el mundo. Recordemos que cuando dice mi ejército, no se refiere al ejército, un ejército que sale a la batalla, a la guerra, sino sencillamente son personas que son cumplidoras y defienden sobre todo el honor y la gloria de Hashem y de la Torah. ¿Por qué los hijos de Aarón son mencionados separadamente de la Torah?
A Aarón le fue ordenado ayudar en tomar el censo, el cual también establecía las auténticas líneas de linaje, de prosapía. Algunos del pueblo comenzaron a murmurar. ¿Qué empezaron a decir lo del pueblo? Pues resulta que la esposa de Aarón, Elisheba, ella era midianita. Ella era hija de Itro y era esposa de Aarón a Cohen. Entonces ellos, los del pueblo, ¿sí? Los chismosos, empezaron a decir que ellos lo contaban separadamente para, ¿sí? Evitar el tema de que la esposa de Aarón fuera midianita. Como decir, van a tapar una cosa con otra. Hashem previó que la hija de Itro era digna de nacimiento a Pinjas, quien sacrificaría el nombre divino. Para allá, Pinjas, vamos a profundizar este tema. A fin de restablecer el honor de Aarón, Hashem hizo una mención especial de Aarón y sus hijos antes del resto de los Levíim. ¿Por qué? Porque recordemos que los Levíim estaba compuesto por Gershón y Keat, estaba por Keat, Gershón y Merari, ¿sí? Recordemos que eran 4 tribus, ¿sí? Dentro de los levitas habían 4 familias, tribus no, familias, 4 familias que bordeaban las vasijas santas y el Aarón, ¿sí? Donde el arca de la alianza. Y esta para allá vamos a especificar. Los 3 campos en el desierto. Después que Moshe contó a los judíos y los clasificó, ¿sí? Usted para allá, usted para allá, usted para allá, porque es importante, chicos, es importante. Alguien no me hizo esa pregunta. ¿De quién hereda uno la casa? ¿De quién hereda uno el linaje? Del papá. Muy bien, del padre. El padre es el que le da a uno la casa. ¿Cuál casa? Mi padre es de la casa de Benjamín, yo soy de la casa de Benjamín. Mi padre es de la tribu de Dan, yo soy de la tribu de Dan. Mi padre es de la tribu de Yehudá, yo soy de la tribu de Yehudá. La mamá, la madre, da la heredad judía. A mí me hace judío de nacimiento mi mamá, no mi papá. ¿Correcto? Porque si hay confusión. El Mishkan tenía que ser ubicado en el pleno centro de la nación y fue llamado el campamento de la Shejina. Estaba rodeado de todos los 4 lados por los Leviim y esta zona era conocida como Mahané Levia, el campo levita. Yo siempre digo en mis clases que le digo los círculos de seguridad, ¿sí? Primer círculo de seguridad el levita, el segundo círculo de seguridad el israelita, el tercer círculo de seguridad las nubes de gloria y el cuarto círculo de seguridad que están fuera de las nubes de gloria, los Ereb Rab. Estaba circuncidado por un tercer campamento, en el Mahane Israel, que eran los israelitas que contenían las 12 tribus, las cuales estaban rodeadas por las nubes de gloria. Los Ereb Rab permanecían fuera de las nubes de gloria en todo momento. Ahora, campamento de los Bene Israel, ¿cómo estaba distribuido? Las tribus acampaban en las 4 principales direcciones a fin de simbolizar los méritos del pueblo de Israel, que sustentan al mundo entero. En el este, ¿quién estaba? Yehudá, Isahar y Zebulún. En el este, ¿sí? En el sur, ¿quién estaba? La tribu de Reubén, la tribu de Gad y la tribu de Shimón. En el oeste, ¿quiénes estaban? En el oeste, del oeste emana nieve, granizo, helada y calor, fuerzas poderosas que causan la muerte y destrucción. Hashem ordena que en esta dirección fuera ocupada por la descendencia de Rachel, cuyo poder espiritual es suficiente para derrotar las fuerzas del mal. ¿Quién estaba en el oeste? Efraín. No Efraín Weiss, hermano, en la tribu de Efraín. Binyamin y Menashe. Todos poseían fuerza especial para conquistar su Yetzer Hará, su mala inclinación. Consecuentemente, ellos desviaban malvados decretos que amenazaban al pueblo de Israel. Más aún, la Shejina descansa en el oeste. Por consiguiente, Binyamin, el querido de Hashem, ¿sí? Porque Binyamin era el chiquitico, ¿sí? Recordemos que Binyamin era el menor de todos los hermanos, era el pequeñito. Al que fue, dice, el querido de Hashem, Binyamin, al que fue prometida la presencia de la Shejina, estaba apostado en aquella dirección. En el norte, ¿quiénes estaban? La tribu de Dan, la tribu de Asher y la tribu de Naftali. ¿Por qué fue puesto Naftali ahí? Pues fue porque también junto a Dan, porque poseía su resplandor celeste y de bendición material.
Su bendición se derramaría encima para beneficiar a la menos merecedora tribu de Dan. ¿Sí? ¿Por qué dice así ese comentario un poco fuerte? ¿Sí? Joseph llegó tarde. ¿Quién tiene alguna explicación de la tribu de Dan? ¿Qué pasó con las tribus de Dan? Efraín, tú eres mi colaborador. ¿Qué pasó con la tribu de Dan? Con la tribu de Dan. ¿Qué pasó? Aquí lo dice. Sí, sí. ¿Qué hicieron ellos? Adoraron la imagen de Mijá en los días de los Dayanim. Y Hashem ubicó a Dan en el norte, ¿sí? De donde el daño llega al mundo, desde el norte. ¿Algún tipo de comentario, alguna enseñanza que tú puedas compartir con nosotros, Efraín? Con respecto a este Ahorita tema al final. Sí. ¿Al final? Sí, sí. Ok, chicos. Bueno, en este momento queda 1 minuto para terminar esta primera sesión de Parashá Bamidbar. Vamos a finalizarla para que cualquier tipo de enseñanza no vaya a quedar en el tintero o vaya a quedar entrecortada. Por favor, ingresamos nuevamente con el mismo ID y con la misma contraseña, ¿correcto? Entonces, vamos a darle por finalizado esta primera sesión de Parashá Bamidbar.